Muchas bendiciones, mis hermanos. Una vez más, seguimos con nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor y estamos hablando acerca de las funciones vitales de la célula. Y por funciones vitales de la célula entendemos, por lo que vemos en la palabra de Dios, a la luz de Hechos capítulo 2, los versos del 42 al 47, las mismas funciones que Dios ha diseñado para la iglesia. ¿Y por qué lo entendemos de esa manera? Porque así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, las células vienen a representar la unidad básica de ese cuerpo. Así como en nuestro cuerpo humano, las células desarrollan las funciones del cuerpo, asimismo las células desarrollan las funciones de la iglesia. Y estamos hablando de 5 funciones según este texto. Estamos identificándolas por medio de la palabra pesca. Recuerda que, como habíamos dicho, la pesca es un acróstico hecho por el pastor Calixto Patricio para ayudarnos a memorizar, facilitar el aprendizaje de lo que son las funciones vitales de la iglesia y por ende de la célula. La proclamación del evangelio, la enseñanza de las escrituras, el servicio, la comunión y la adoración. Ya hemos comenzado a hablar de esto. Hemos hablado de cómo la proclamación del evangelio a la luz de Mateo capítulo 8, de Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 es un propósito principal del creyente, de la iglesia. El Señor nos dejó como último mandamiento ir por todo el mundo a predicar el evangelio, a proclamar la palabra. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pedro dice que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes del Señor. Entonces hemos visto la proclamación del evangelio, hemos visto también la enseñanza. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, los versos 42 al 47? Cuando leemos el texto nos damos cuenta que nos dice desde el verso 42 que los apóstoles y los discípulos se dedicaban continuamente a las enseñanzas. Dice el texto, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, que aquí vemos esto también como una de las funciones de la iglesia. Hablamos también del servicio. Y cuando hablamos del servicio, esto es algo muy especial y algo que se deriva de nuestro crecimiento en el Señor. Cuando nos referimos a la enseñanza de las Escrituras, decíamos que es una enseñanza no para tener conocimiento simplemente, sino para ser transformados delante del Señor. Y esa transformación comienza a hacerse evidente por medio de nuestro servicio, del servicio a Dios y del servicio a nuestro prójimo. Nuestra vida, como hemos dicho en algunas ocasiones, se desarrolla en 2 ejes. Un eje vertical que va y apunta a nuestra relación con Dios y un eje horizontal que apunta a nuestra relación con el prójimo, con la gente. Por eso cuando le preguntaron al Señor cuál era el mayor de todos los mandamientos, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que vemos cuando nos dedicamos a servir. Y el libro de los Hechos es muy especial porque cuando nos presenta la vida de la iglesia en este capítulo 2, nos muestra cómo la iglesia servía unos con otros de forma tal que dice el texto que no había necesitado entre ellos. Mira cómo dice el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y la compartían con todos según la necesidad de cada uno. Vivían para servir, mostraban su amor sirviendo. Citábamos el ejemplo de Bernabé, que aparece aquí en el capítulo 4, en el verso número 36, cuando dice que Bernabé o José, un levita natural de Chipre,
a quienes también los apóstoles le llamaban Bernabé, que traducido es hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Hablábamos de un ejemplo maravilloso que tenemos y de donde podemos extraer principios importantes para nuestra vida en cuanto al servir, y es el caso de los hermanos macedonios. El apóstol Pablo, hablando de ellos, dice que ellos les rogaban que le permitiera participar en el servicio a los santos. Repase conmigo una vez más, 2 Corintios capítulo 2, versículo 8. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 2. Lo dije al revés primero, pero es 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. Mira cómo dice de ellos. Pues en medio de una gran prueba de tribulación abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Versículo 4 dice que ellos actuaban suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Querían servir a sus hermanos que estaban necesitados. Y entonces, en ese principio de sacrificio, de dar sin esperar, de entender que el servicio es un privilegio, nosotros también estamos llamados a servir al Señor. A servir al Señor como iglesia, como grupo grande, y a servir al Señor también como grupo pequeño. Pero después de ver estas primeras tres funciones, la proclamación, la enseñanza y el servicio, tenemos dos más que debemos ver. La número 4, que sería la primera que vamos a ampliar en el día de hoy, es la comunión. Esa es la cuarta letra de la palabra pesca, la C de comunión. Y cuando hablamos de comunión, debemos remitirnos una vez más a nuestro texto base de Hechos capítulo 2, los versos del 42 al 47. Como parte de las funciones vitales que aparecen aquí, se nos refuerza grandemente el tema de la comunión. Mira cómo dice el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. A la comunión. Este texto apunta a que perseveraban unos con otros en la comunión. Este mismo texto destaca la unanimidad, es decir, la unión que había entre los creyentes y que sustentaba su firmeza. También aquí mismo, en el versículo 46, dice en el versículo 46 que ellos permanecían unánimes en comunión, haciendo que en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos, una vez más, la comunión con alegría y sencillez de corazón. En este mismo libro de los Hechos, un poco más adelante, se nos dice que los creyentes eran de un alma y un corazón. Es decir, que al igual que como decía el apóstol Pablo a los filipenses, vivían en un mismo sentir. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Filipos en el capítulo 2, cuando está hablando de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de su humillación y su exaltación, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La Reina Valera del 60, una versión más común que todos usamos, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se nos enfatiza en la palabra de Dios la comunión unos con otros. Se nos habla de que debemos estar unánimes, de que debe haber una profunda armonía en el cuerpo del Señor, en la iglesia. Es lo mismo que dice el libro de los Salmos, un texto que nosotros conocemos mucho. Puede ir en su Biblia conmigo, buscar el Salmo 133 y mira lo que dice.
un texto que probablemente usted se sabe de memoria. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía, es decir, que haya comunión entre el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios, entre la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, como definimos la iglesia. Pudiéramos citar también, para hablar de esta comunión, el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vaya conmigo prontamente allí, Efesios capítulo 4. Mire cómo allí se nos llama a guardar la comunión. Voy a leerlo desde el verso 1. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Aquí viene el texto que quiero donde pongamos nuestra atención. Esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nos esforcemos en guardar la comunión. Vivir en comunión es una función vital de la iglesia de Cristo. Esa palabra que aparece ahí, cuando nos dice esforzándose, en otras versiones es traducida como solícitos, indica que debemos buscar la comunión con diligencia, con interés, y hacerlo hasta que lo logremos. Es un llamado fuerte al trabajo por mantener la unidad, porque ciertamente nos veremos en situaciones y nos veremos con personas con las cuales no queremos guardar la unidad, pero ellos son parte del cuerpo de Cristo. El Señor los ha puesto en medio de nosotros, y en medio de nosotros pues debemos guardar esa unidad. ¿Qué pasa entonces con este llamado a la unidad que tenemos? Tenemos que saber que esa unidad se hace evidente en las reuniones congregacionales. Cuando vamos al templo a adorar al Señor, se hace evidente esta comunión en el amor unos con otros, en cómo podemos servirnos, en cómo podemos ayudarnos y alentarnos unos con otros. Pero donde esta comunión alcanza su mayor esplendor es en los grupos pequeños. ¿Y por qué en los grupos pequeños? En los grupos pequeños porque allí podemos intimar más unos con otros. Allí podemos profundizar en nuestras relaciones. El tiempo que no tenemos en el grupo grande lo podemos tener cuando nos reunimos como grupo pequeño, cuando nos reunimos como célula, donde podemos estrechar los lazos, compartir nuestros testimonios, nuestras vivencias, donde podemos vivir y cargarnos con mayor efectividad los unos a los otros, es en el ala de la iglesia que corresponde a los grupos pequeños. Es allí donde en una reunión más íntima e informal cada uno puede hablar de sus luchas y hallar descanso. Es allí donde podemos compartir y conocernos y disfrutar de lo que cada uno de nosotros hace. Es de allí donde van a salir cada día más relaciones fuertes. Los mandatos recíprocos que hemos recibido en la palabra del Señor, aquellos que nos mandan a desarrollar actividades unos a otros, aportan a la comunión del cuerpo y aportan a la vida de los grupos pequeños o las células. Esa comunión la podemos disfrutar en nuestras casas. Podemos hacer de nuestras casas un centro donde la comunión del Señor brota, no solamente entre nosotros que nos conocemos, sino en aquellos que vienen, que nos conocerán a nosotros y que tendremos el privilegio de conocer a ellos. El pastor Freddy Noble, en su libro hablando de esto, nos enseña que la atmósfera informal y cercana de una célula, en donde los participantes pueden sentarse juntos para conversar unos a otros, permite cumplir con la función de practicar la comunión de una manera insospechada,
y que produce mucha bendición entre ellos. Mira qué bien, dice. Nos permite esa informalidad y esa intimidad disfrutar de la comunión de manera insospechada. Nos vamos a conocer también que no voy a sospechar de quien me busca. No voy a sospechar del hermano de que tenga algún interés incorrecto o no, sino que vamos a poder disfrutar de la vida unos con otros y de hallar mucha bendición en la gracia de Dios. ¿Cómo se completa la palabra pesca? ¿Cuál es entonces la última de las funciones vitales de la iglesia? Y no por última, la menos importante, es la adoración. Pesca, proclamación, enseñanza, servicio, comunión que acabamos de ver y adoración. Esa es la última de las funciones. La palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Dios, es decir, para alabar al Señor. Mira lo que dice Efesios versículo 1. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué, mis hermanos? Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es decir, en Cristo. Nuestro propósito como creyentes, como iglesia, como creación de Dios, es darle la gloria en todo momento por medio de las alabanzas. Esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 43 de su libro. Isaías capítulo 43 dice que Dios ha creado un pueblo para sí. ¿Para qué? Para que publique sus alabanzas. Es decir, que la razón primordial de ser iglesia o pueblo de Dios es alabar al Señor. Eso hizo Moisés también. Le dijo al pueblo en Deuteronomio capítulo 10 que ellos debían convertir al Señor en el objeto de su alabanza. Para eso Dios los había liberado, para eso Dios los había hecho su pueblo, y esa debe ser también nuestra intención. Mira cómo lo dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Versículo 21. Él es el objetivo de tu alabanza y es tu Dios. Estamos creados para alabar al Señor. Él nos ha traído del reino de las tinieblas a la luz, de la condenación a la libertad, de la muerte a la vida, para que publiquemos en todo lugar su alabanza. Él es nuestro Dios. Y así debemos hacerlo. El rey David también hizo esto. Cuando trajo el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, celebró este acontecimiento con alabanzas al Señor. El llamado de David mientras cantaba era el siguiente: cantad entre las gentes su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, dice Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 24. Es decir, mis hermanos, que aquí tenemos algo sumamente importante y que debemos cumplir: la alabanza del Señor. Pero mira entonces ahora una vez más nuestro texto de Hechos capítulo 2. Mira lo que dice ellos. Voy a leerlo un poco desde atrás. Versículo 42 dice que se dedicaban a la enseñanza, estaban juntos en comunión, partiendo el pan y la oración. Versículo 43, sobrevino temor, maravillas y señales eran hechas por los apóstoles,
En el 44 nos sigue describiendo al decir, todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y la compartían con todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Y aquí es donde quiero llegar. Mira lo que dice. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Aún la iglesia, vimos textos del Antiguo Testamento, pero vemos aquí que la iglesia del Señor vivía, se relacionaba con Él por medio de las alabanzas. La sensación de cercanía que tenemos con Dios se logra por medio de vidas transformadas, que hacen buenas obras, que sirven, pero que viven una vida de alabanza sincera al Señor. La transformación de la vida se logra a través de recorrer cada una de estas funciones: la proclamación del Evangelio, la enseñanza, el servicio, la comunión, y derramar nuestro corazón en celebración de alabanza al Señor. Una de las maneras como la iglesia hace visible su satisfacción en Dios es a través de cómo le alaba. Nuestra alabanza revela cuán satisfechos estamos en Dios. Y podemos alabar al Señor en la congregación, en el grupo grande, en el templo, pero también en el grupo pequeño, en las casas. Podemos alabar al Señor y lo hacemos cada vez que nos reunimos a celebrar nuestros cultos y cada vez que nos congregamos en nuestras respectivas células o grupos pequeños. Allí nos reunimos a exaltar el carácter de Dios, a exaltar su obra y su amor por nosotros. Esto sucede en las células. Cada vez que nos reunimos tenemos la oportunidad de alabar al Señor. Allí cantamos para exaltar su nombre. Le alabamos también por medio de la oración, por medio de la lectura de las Escrituras, por medio de compartir el Evangelio. Estamos diciendo cada momento, Dios sea glorificado. Y entonces estamos alabando su nombre. La iglesia perseveraba en alabar al Señor. Y nosotros tenemos que aprender que en nuestras reuniones de grupos pequeños están hechas para que Dios sea glorificado, para que Dios reciba nuestra alabanza. ¿Qué nos enseñan todas estas cosas que hemos visto? ¿Qué aprendemos cuando vemos todas estas funciones de la iglesia? Ver esto tiene que llevarnos a pensar que las células no son un simple programa o un ministerio aparte, sino que las células son la iglesia. Las células son la iglesia y la iglesia es la célula. Cuando nos congregamos en nuestras distintas células, la iglesia del Señor está congregada. La iglesia del Señor se está congregando. Es la misma vida, son las mismas funciones, es el mismo propósito, aunque se desarrolla de una manera distinta. Estas cosas también deben llevarnos a aprender que la vida de la iglesia se desarrolla y se fortalece a través de las células. Se desarrolla y se fortalece a través de las células. Cada vez que tú sirves al Señor en un grupo pequeño, eso te va a preparar para ir a servir al Señor en un grupo grande. Cada vez que tú adoras al Señor con sinceridad en tu corazón, en el grupo pequeño, estarás más preparado para ir a alabar al Señor en el grupo grande. Y así en cada una de las cosas que nosotros desarrollamos. Pero hay algo más también con respecto a esto, mis hermanos, y es que no podemos pasar por alto o tratar las células como algo sin importancia. ¿Saben por qué? Porque cuando usted se congrega, asiste a un grupo pequeño, tiene que saber que la presencia de Dios está allí. La palabra de Dios dice, donde están 2 o más congregados en mi nombre, allí estoy yo. Aún en nuestras casas
el Señor nos está bendiciendo porque estamos congregados en su nombre. Que el Señor nos guíe, nos ayude a aprender a guardar su palabra en nuestro corazón, a amar aquellas cosas que en su voluntad Él está trayendo para nosotros y a disfrutar cada día más de bendecirle, de servir, de tener comunión y de alabar su nombre para que Él sea glorificado en medio nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Y nos muestras tus propósitos a través de tu palabra. Nuestra oración es que la grabes en nuestro corazón. Nuestra oración, Señor, es que nuestra mente cada momento te glorifique. Ayúdanos a honrarte y a bendecirte. Bendice nuestras células. Bendice todos aquellos que se están congregando en ellas. Trae a aquellos que aún no disfrutan, Señor, y ayúdanos a ser de influencia en cada una de las zonas que representamos. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Nos veremos en una próxima entrega.